Bueno, ahí estamos grabando. Somos 12 en la sala. Así que buenos días para todos. Hoy nos toca en bioestadística tratar probabilidad. Sí, que es parte del programa que está en la unidad 4. Me dicen por favor que ven la pantalla. Sí, se ve. Bien. El azar. Entonces, el azar es algo fortuito. Entonces, el azar resulta algo que engloba una serie de causas complejas que no se pueden determinar y estudiar en todas sus dimensiones por difíciles de precisar o por desconocida porque no hay suficientes ganas y tiempo. La probabilidad expresa el grado de certeza de que ocurrirá un determinado suceso o evento al hacer un determinado experimento aleatorio. Entonces, si yo en el examen pregunto qué es probabilidad, este es uno de los planteos que me pueden hacer. Entonces me pueden plantear que es un grado de certeza de un determinado suceso o evento aleatorio. Cuanto más alta es la probabilidad de un suceso, mayor es el grado de certeza de que ocurrirá hoy. Entonces, una definición clásica de probabilidad, para nosotros la probabilidad de que llueva, que en el servicio meteorológico informan normalmente todos los días. Igualmente ellos, cuando hablan de una temperatura mínima o una temperatura máxima, también hablan de probabilidades. Siempre depende de las condiciones atmosféricas, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de probabilidad, estamos hablando de cuán posible es que suceda. Después, la otra circunstancia que pueden llegar a ver en probabilidad es el tema de la quiniela o el bingo. Ahora, la gente grande, mi papá suele jugar quiniela. Entonces, la quiniela se sortea todos los días, hay 4 sorteos por día, juegan la quiniela nacional de Argentina, de la provincia de Buenos Aires y de la provincia de Formosa, es lo que se suele usar acá. Y cada quiniela sortea todos los días hasta 100 números y suelen jugar a la cabeza, suelen jugar a los 10, suelen ser las jugadas que más hacen. Entonces, la probabilidad es que uno juega hacia que un número salga y cuando uno apuesta, si sale el número, le pagan. Eso porque a veces ustedes deben tener o padres o abuelos o parientes mayores que juegan a la quiniela. No es tan común ahora, pero antes era muy eh, común. Antes jugaban, por ejemplo, el PRODE. Bueno, los sucesos son componentes azarosos, se llaman casuales, aleatorios o probabilísticos. ¿Sí? Su resultado no se puede determinar o predecir con una certeza absoluta. Cuando nosotros hablamos de certeza absoluta, que un evento tenga certeza absoluta implica que tiene una probabilidad de suceder de 1. Ahora después vamos a ver por qué hablamos de una probabilidad de 1. Se habla de probabilidad de ocurrencia, que se representa con un número que va de 0, que no hay ninguna posibilidad de que suceda, a 1, que es una certeza total. Entonces ustedes, por ejemplo, ven en el servicio meteorológico que hablan de una probabilidad de que llueva del 80%. Entonces, una de las formas que tienen de trabajar es que ellos revisan la fecha de hoy, 11 de mayo, y de 200 años en el calendario, 400 años en el calendario, si llovió. Entonces, por ejemplo, acá nosotros tenemos, Asunción tiene alrededor de 480 años. Entonces tiene por lo menos 400 años de registro de lluvia. Entonces, dentro de uno de los modelos meteorológicos es que se repiten los ciclos de clima. Entonces, dentro de los ciclos de clima tenemos verano, otoño, invierno y primavera. Entonces, se van a ir repitiendo ciertas componentes de la atmósfera y por eso se van a repetir las condiciones atmosféricas para determinados días. Entonces, ellos hablan de probabilidad de que llueva. Y, a ver, vamos a borrar.
Bueno, dentro de lo que es probabilidad tenemos la definición más conocida, la definición de Laplace. Entonces, la probabilidad teórica o matemática se define como la división, que es el cociente, entre él o los casos favorables, arriba van los casos a favor, dividido todos los casos posibles. Entonces, eso es la probabilidad teórica o la probabilidad de Laplace. Entonces, la probabilidad de ocurrencia de un suceso A se define como la división entre el número esperado de veces que ocurra un evento y el número total de casos posibles. Entonces, queda como la probabilidad que suceda A, o P de A en este ejemplo, es a favor de que suceda A, la probabilidad que suceda A y la probabilidad total. Entonces siempre hay que calcular la cantidad de casos o eventos seleccionados dividido el número total de eventos posibles. Entonces, supóngase que yo juego a la quiniela va de 0 a 99. Entonces yo juego, supongamos, esperen que voy a borrar, porque tendría que plantear al revés. Vamos a hacer contexto acá. La probabilidad de que suceda algo es de 0 a 99, ¿sí? Es la parte que va dividiendo. Y yo supongamos que yo juego que va a salir el número 1. Entonces yo tengo 1 a favor respecto de 100 casos posibles, porque del 0 a 99 hay 100 números. Pero yo apuesto a que voy a ganar en un solo caso. Entonces, eso es la quiniela. Y eso es la probabilidad de ocurrencia. Entonces, en este caso, yo tendría, haciendo la cuenta, 0,01 de probabilidad de que suceda. ¿Sí? Estoy más cerca del que no suceda, porque estoy más cerca del 0 a que sea un evento seguro. Entonces, en la quiniela, si yo acierto, gano plata. Supongamos que yo gano, juego con el número 1 a la cabeza, que es el primer lugar del sorteo. Juego 10 pesos, gano 1000. Eso sería como ejemplo. Esta también es la definición clásica donde ustedes ven que suceda un evento A, se define la probabilidad del evento A o P de A como el cociente entre el número de casos posibles favorables que salga A respecto al número de casos totales o posibles. Y la otra definición equivalente que es el número de casos favorables al evento A dividido el tamaño del espacio muestral. Ya vamos a hacer, hay otro ejemplo del dado, me parece que es más simple. Los valores que puede tomar la probabilidad van desde 0 hasta 1, siendo los valores mínimos y máximos 0 y 1. Entonces 0, cuando es 0 es un evento imposible y cuando es 1 es un evento seguro. Entonces, dentro de las definiciones hay que plantear esto. Si tengo una probabilidad que un evento A, supongamos que llueva, es 0,3, ¿sí? 0,3 si lo multiplico por 100 me da 30%. Entonces, si yo supongamos que tengo 30% de probabilidad de lluvia, que se lee como 0,3, la probabilidad de que no llueva, la probabilidad de que no suceda sería 0,7, que es 70%, porque lo multiplico por 100 y 0,7 por 100 me da 70%. Entonces, en la forma de anotar en probabilidad, la probabilidad de que suceda a favor PDA es 0,3. ¿Sí? Siempre es un número entre 0 y 1. Pero acá me plantea que la probabilidad de que llueva es 0,3. Ahora, la probabilidad de que no llueva es la diferencia entre 1 y 0,3. La diferencia entre 1 y 0,3 es 0,7. Entonces, si yo tengo una probabilidad del 30% de que llueva, tengo una probabilidad de que no llueva del 70%, porque es lo que me falta para llegar al 100%. ¿Sí? En probabilidad, como se expresa entre el número 0 y el número 1, entonces yo voy a plantear de que la probabilidad de que no llueva es 0,7. Cuando yo digo negativo, la probabilidad de que no suceda se anota así. La probabilidad
de A con la rayita arriba. Entonces es la probabilidad de que no suceda el evento A. Entonces para este ejemplo, la probabilidad de que llueva es 30%, la probabilidad de que no llueva es 70%. ¿Sí? Si yo estoy hablando en probabilidades y hablo desde 0 hasta 1, entonces de que llueva 0,3 y que no llueva 0,7. Entonces la diferencia siempre es el valor que falta para llegar a 1, y si estoy hablando de porcentajes, es la probabilidad que falta para llegar a 100. Algunas definiciones. El experimento aleatorio es posible repetirlo de forma indefinida sin cambiar esencialmente las condiciones. Esa es la parte 1. 2. Se puede describir el conjunto de todos los resultados posibles del experimento. 3. Al repetir el experimento un gran número de veces aparece un patrón definido. Entonces, dentro de cuando se define probabilidad, siempre se define experimento aleatorio. Experimento aleatorio es que se puede repetir muchísimas veces sin cambiar sus condiciones. Después se puede describir todos los resultados posibles. Y tercero, al repetir el experimento un gran número de veces aparece un patrón definido. Entonces, un experimento aleatorio sería tirar la moneda al aire. Entonces, tirar la moneda, tenemos dos resultados, o cara o seca, ¿sí? O cara o cruz. Entonces, en el experimento aleatorio, si la moneda está bien balanceada, no está trucada, entonces la probabilidad de que caiga de un lado cara o del lado de la cruz es el 0,5 de probabilidad, que es el 50% de cada lado, ¿sí? Entonces eso plantea respecto a que se puede repetir de forma indefinida, se puede describir todos los resultados posibles y al repetir el experimento aparece un patrón definido. Entonces cuando yo tiro la moneda al aire, puedo sacar cara el 50% de las veces y cruz el 50% de las veces. Ese va a ser el patrón, o sea que es el evento que se repite, o la probabilidad. Otra definición es el espacio muestral, que es el conjunto de todos los resultados posibles del experimento aleatorio. Entonces supónganse que el experimento aleatorio, acá, este es un espacio muestral, que es un conjunto que no se designa con el diagrama de Venn, sino que es un conjunto que tiene un rectángulo. Entonces el espacio muestral normalmente se señala con la letra E y se hace un rectángulo adentro del rectángulo. Cada uno de estos puntitos es un elemento del conjunto, ¿sí? Y como es un rectángulo, es el conjunto universo. Entonces en este universo, cada uno de estos puntitos son los elementos o son los objetos que pertenecen a este espacio muestral. Son todos los elementos que pertenecen a este conjunto. Entonces dentro de esto está todo lo que puede pasar. Esa es la definición de espacio muestral. Después, el evento suceso es el resultado o conjunto de resultados de un experimento aleatorio. Entonces fíjense que yo dentro del espacio muestral tengo todos estos puntitos que son elementos, ¿sí?, del espacio muestral. Ahora, el experimento aleatorio me hace que los resultados a favor mío sean estos que están acá en el conjunto A. Y acá hace un diagrama de Venn. Entonces yo acá tengo, dentro de este esquema, fíjense que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos que pertenecen al conjunto A. Entonces tengo a favor 7 que pertenecen al conjunto o al evento A, y el resto son alrededor de 20 que están afuera, que no pertenecen. En realidad tendría que, si yo defino el espacio muestral, tengo que sumar todo lo que está afuera del conjunto A y todo lo que está adentro. Entonces sería aproximadamente 27, ¿sí? Entonces, si sucede el evento, cae acá dentro del conjunto A, es a favor mío, yo gano plata, digamos. Si no sucede el evento, son cualquiera de estas otras posibilidades. Entonces, esto es como se grafica. Dentro del espacio muestral, siempre hay una parte que es a favor mío, ¿sí?, que es lo que sucede y que a mí me interesa.
Y después todos los otros son posibilidades que pueden pasar, pero que no son a favor mío. Fíjense que en este caso yo tengo más posibilidades de perder. Ese sería el ejemplo de la quiniela. Entonces, normalmente en las casas de apuesta o en el casino también trabajan con esto. ¿Sí? El jugador tiene una probabilidad de ganar, entonces cae dentro de este conjunto, respecto de todas las otras probabilidades que puedan pasar. Bueno, esto es otra definición donde un evento imposible, cuando un suceso no puede ocurrir, no contiene elementos, es un conjunto vacío, ¿sí? Entonces, por lo tanto, un evento imposible tiene una probabilidad de ocurrencia o probabilidad igual a 0. El evento seguro, cuando un suceso siempre ocurre, contiene todos los elementos posibles del experimento, entonces un evento seguro tiene una probabilidad igual a 1. Entonces, acuérdense que en probabilidad nosotros definimos el 0 como que no va a pasar. 1 es que es seguro que va a pasar, ¿sí? Entonces, todos los eventos posibles están entre 0 y 1. Cuando sucede todo, yo tengo dentro de probabilidad 1. La suma de todos los eventos me da 1. Entonces, si yo para tirar la moneda tengo cara o cruz, yo sumo las posibilidades de tener cara, que es 50%, con las posibilidades de tener cruz, que es 50%, tengo el 100%, ¿sí? De las probabilidades, porque o sale uno o sale el otro. En probabilidad sería 0,5 la probabilidad de que salga cara y 0,5 la probabilidad de que salga cruz. Yo sumo 0,5 de un evento con 0,5 del otro en la moneda, me da 1. Entonces yo tengo el total de las probabilidades cubiertas. Bueno, esta intersección se llama un suceso de intersección de A y de B, o A intersección B. Fíjense que es esta especie de herradura, o la U esta que está mirando hacia abajo. Simplemente AD al formado por los elementos que están en A y en B. Entonces, ustedes ven acá que tienen un conjunto, un espacio muestral que se llama S. Entonces, tienen el conjunto este rectangular que es para ejemplificar al espacio muestral o el conjunto universo. Entonces, que suceda el evento B está dentro de este conjunto. Que suceda el evento A está dentro de este otro conjunto. Entonces, la intersección busca que suceda en A y en B. Entonces, son elementos que pertenecen al evento A, elementos que pertenecen a B. Entonces, eso es la intersección. Entonces, son elementos que pertenecen a los dos conjuntos. Esto es dentro de probabilidad. Y esto es unión de probabilidad. La unión de probabilidad tenemos elementos que están en el conjunto A unidos al conjunto B. Pero fíjense acá una circunstancia. De vuelta, acá tenemos el espacio muestral S, que es el conjunto universo, que son todas las posibilidades de que suceda el evento. Después tenemos un conjunto A con sus elementos, un conjunto B con sus elementos. Les recuerdo que los elementos de cada conjunto son estos puntitos. Fíjense que acá en B tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acá hay 7. Acá en A tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y acá en la intersección tenemos 6. Entonces, cuando se habla la probabilidad de la A que suceda A unión B, es la probabilidad de que suceda A, que son 7 elementos, más la probabilidad de B, que son 7, menos la probabilidad de la intersección de A y B. Entonces, la intersección de A y B son 6 elementos. Entonces, eso es la unión. La unión te define qué
que hay elementos que pertenecen al conjunto A, entonces te da la probabilidad de A. Hay elementos que pertenecen al conjunto B, te da la probabilidad de B. Y a esa unión se le resta lo que está en la intersección. Entonces son elementos que pertenecen al conjunto A y al conjunto B. Entonces esa es la definición de probabilidad. Entonces esto es para que ustedes recuerden y lo remarco porque está en el trabajo práctico. Y en algún momento tomé un examen de esto. Entonces depende un poquito de cómo interactuemos y cuánto entendamos para ver si pues, tenemos que hacer esto, que es la unión, o la intersección de los conjuntos. Estos son eventos mutuamente excluyentes. Para este gráfico, ustedes ven de vuelta el conjunto universo, que es el rectángulo, ven el conjunto B, el conjunto A, entonces tanto el conjunto B como el conjunto A tienen sus elementos, pero al ser mutuamente excluyentes, ahora lo voy a escribir, entonces si sucede A, no puede estar en B. Elementos de A no pertenecen a B. Eso es, y lo opuesto también se da, que los elementos que están en B no pueden pertenecer a A. Estos son eventos mutuamente excluyentes. Entonces, si sucede una cosa, no puede suceder la otra. Entonces, supongamos, o me levanto de la cama o me quedo durmiendo. Una de las dos posibilidades. Uno se levanta más tarde, más temprano, no importa, pero o me levanto de la cama o me quedo durmiendo. Esas son las posibilidades dentro del experimento este, ¿sí? Digamos que dentro del experimento no está la posibilidad de quedarse a mirar la tele en la cama. Pero dentro de estas condiciones, cuando es mutuamente excluyente, lo que pertenece a un conjunto no pertenece al otro. El conjunto, la probabilidad complementaria, entonces la propiedad del complemento es la propiedad de que no ocurra A. Entonces fíjense, el rectángulo de vuelta es el conjunto universo, entonces de que suceda a favor, está acá, en este conjunto. Y todo lo otro que está fuera del conjunto es el complemento, que es la posibilidad de que no suceda el evento A. Entonces fíjense que acá está planteado como que la probabilidad de que suceda A es igual a 1, que es el total de la probabilidad, menos el negativo de que suceda A. Entonces fíjense que esto de acá, 1, que es el total de la probabilidad, menos el que no suceda A. Para el ejemplo que estábamos hablando hoy de que llueva o que no llueva, entonces esto sería 1 menos 0,7. Cuando yo les decía que la probabilidad de que llueva era 0,3. Entonces acá el conjunto complementario es la probabilidad de que no suceda un evento. Entonces, cuando yo les decía que llueva, era 0,3, que no llueva, entonces va a ser 0,7. Porque fíjense que 1 es el total de la probabilidad de los sucesos. Además, supongamos que tengamos la posibilidad de que llueva y que no llueva. Que llueva más que no llueva es el total de la probabilidad. Es el total de las cosas que pueden pasar. ¿Sí? Sí, entonces, para el ejemplo, es como decir, nosotros hacíamos que llueva era 0,3 más. La probabilidad de que no llueva era 0,7. Esto da 1, que es el total de la probabilidad, o el total de los eventos. Entonces, en general, el clima a nosotros nos interesa si va a llover o si no va a llover. Y en función de eso definimos nuestras actividades del día. O empezamos antes, en general tratamos de terminar todas las actividades exteriores afuera del techo antes de que llueva.
Y acá tenemos la regla de la adición. Fíjense que la adición o la suma es la suma de probabilidades del evento A o conjunto A más la probabilidad del evento B o conjunto B. Eso viene con la unión. Entonces suma la probabilidad de A y el elemento del conjunto A más la probabilidad de B, elemento del conjunto B, y resta, acá está el menos, la probabilidad de intersección. Entonces en el caso de eventos excluyentes, si los eventos no contienen elementos en común, no hay intersección. Entonces, cuando los eventos son mutuamente excluyentes, que estábamos hablando recién, fíjense que la intersección es el conjunto vacío. Este cero que está acá tachado es conjunto vacío. Entonces, cuando son eventos excluyentes, la probabilidad es, el total de la probabilidad es A unión B, entonces se suma la probabilidad de A y los elementos de A con la probabilidad de B. En este caso pasa cuando no hay intersección, ¿sí? Si nosotros tenemos intersección, o podemos plantear que acá la intersección vale 0, ¿sí? Entonces, menos 0. Fíjense, imagínense, eh, en el caso de que suceda cara o seca, la probabilidad de que haya cara es 0,5 más la probabilidad de que haya cruz, digamos, en lugar de seca, es 0,5. No hay una probabilidad de intersección, ¿sí? O pasa una cosa o pasa la otra. Entonces, como no hay intersección, podemos decir que es menos 0. O sea, 0 sería la intersección. Por eso que cuando yo hago cara o cruz, tirando la moneda, la probabilidad total de los dos eventos es 1. Entonces la probabilidad de la moneda. La probabilidad de la moneda es 0,5 que salga cara o 0,5 de que salga cruz. Y como no hay posible intersección, porque no hay un evento donde pueda salir los dos en conjunto, tanto cara como cruz, la intersección da 0. Entonces la regla de la adición se usa para cuando estamos sumando probabilidades de eventos y no tenemos intersección. Ah, perdón, tendría que aclarar que la adición es para la unión. La multiplicación se usa para la intersección. Entonces la multiplicación de probabilidades es cuando nosotros pueden pasar cosas de un conjunto y cosas de otro conjunto. Entonces cuando nosotros tenemos una intersección de B, esto es probabilidad de A intersección B, es la probabilidad de A por la probabilidad de esta, ¿sí? Si son eventos independientes, cuando la realización de un evento no influye en el otro, es la probabilidad de A intersección B. Entonces, en este caso, probabilidad de A por B. Entonces, ya vamos a ver esto como ejemplo. Particularmente me interesa este de eventos independientes. Entonces, cuando hablamos de que puede suceder el evento A, intersección con el evento B. Entonces, esto sí, acuérdense, porque después viene un ejemplo que se resuelve con esto. Entonces, vamos a tener que son eventos independientes. Entonces, al ser un evento independiente, vamos a multiplicar la probabilidad de A y la probabilidad de B. Esto sí me interesa más, entonces en la fórmula. Nos queda poco tiempo, así que ya saben que después les tiro el enlace de vuelta. Bien, vamos a borrar. Por ejemplo, un experimento consiste en tirar los dados. Entonces, un dado tiene 6 caras equilibrado que tiene igual probabilidad de que salga cualquier cara. El espacio muestral del dado sería el conjunto universo. Entonces, para el dado tenemos, el espacio muestral es 1, 2, 3, 4, 5 y 6, que son todas las caras del dado. Entonces, acá tienen un dado y acá tienen las 6 caras del dado. Entonces, la probabilidad de que salga es igual para cada una de las caras. Y las caras van del 1 hasta el 6. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que al tirar un dado una vez salga el número 2? Entonces, fíjense que nos interesa que salga esta cara.
la cara que tiene el número 2. A favor, 1 es que salga el número 2, porque es una de las caras. Y de los casos posibles son 6, que es el espacio muestral. Entonces fíjense que en el espacio muestral están las 6 posibilidades. Entonces de las 6 posibilidades, con una yo gano plata. Así se juega normalmente a los dados, pero en probabilidad también se analiza así. Entonces la probabilidad siempre es la relación entre los casos favorables, los que deseo que salgan, y los casos posibles, que son todas las posibilidades, que es el espacio muestral. Entonces, por lo tanto, en este caso es un caso a favor, que es una cara, que salga la cara con el número 2, respecto de las 6 que son posibles. Entonces, la probabilidad en el dado es de 0, si ustedes hacen la cuenta, 1 dividido 6 le da 0,1666666, y cuando redondea, al final pone un 7. Por eso da de esta forma. Entonces, en este caso, la probabilidad de que salga el número 2 es 0,167. Y esto es a favor. Entonces, acá viene la probabilidad de 2. Y ahí te da, esa es la probabilidad. Acuérdense que la probabilidad es un número que va entre 0 y 1. Por otro lado, acá tenemos la probabilidad de que no salga. Entonces, esto sería X con la rayita arriba. Fíjense que es igual se representa igual al promedio. Entonces, acá queda 1, que es el total de las probabilidades, menos la probabilidad a favor, ¿sí? Que es este número de acá. 1 menos 0,167 da 0,833. Entonces, esta probabilidad, 0,833, es la probabilidad de que no salga, ¿sí? Entonces, en el dado, yo tengo las 6 caras, es el espacio muestral, y son todos los eventos posibles. Entonces, yo acá estoy haciendo, el evento a favor mío es que salga la cara con el número 2. Y esa cara y esa probabilidad me da esta 0,167. Ahora tengo 6 caras, que es el total de las caras del dado. Y acá la probabilidad de que salga, que no salga el número 2, que es la cara que a mí me favorece, es 0,833. Entonces fíjense que es la diferencia entre 1, que es el total de las posibilidades o probabilidades, menos la que a mí me favorece, que es la que salga con la cara 2. De ahí sale que no suceda el evento. Entonces, normalmente, esto es lo que tienen que acordarse cuando yo les voy a preguntar en el examen. A favor, ¿cuál es la probabilidad? Y ustedes tienen que saber anotar así. A favor, ¿cuántas tengo respecto de las posibles? Y cuando es en contra de que no suceda el evento, es de esta forma. Entonces quedaría 1, que es el total, menos la probabilidad a favor. Por eso acá queda esta diferencia, ¿sí? Bien. La probabilidad de obtener una bolilla blanca extraída de una urna contiene 6 blancas, 8 rojas y 4 negras. Entonces acá tenemos una urna donde se hace un sorteo. Entonces en la urna, un bolillero contiene 6 blancas, están las 6 blancas acá, 6 blancas acá, 8 rojas, son 8 rojas que están acá, y acá son 8R, 8 rojas, y 4 negras. Entonces hay 4 bolillas negras, acá hay 4 y acá hay 4. Entonces mi espacio muestral son las 6 blancas, las 8 rojas y las 4 negras. Entonces fíjense que yo voy a ganar si sale la probabilidad de que salga blanca. Entonces a favor mío son 6. Pero dentro de la urna o bolillero yo tengo 18 bolillas, que sale de las 6 blancas, las 8 rojas y las 4 negras. Entonces, a favor mío es que salga 6 respecto de 18, que es lo que está acá. 6 blancas a favor mío respecto de 18 que están en la urna o bolillero. Entonces, acá hace la cuenta. 6 a favor respecto de 18 posibles me da 1 sobre 3. Porque acá simplifica 6 dividido 6 me da 1 y 18 dividido 6 me da 3.
Por eso acá la probabilidad queda como un tercio. Este 6 sobre 18 avos es equivalente a un tercio. Entonces vamos a borrar. Este número de acá es equivalente a esta fracción de acá. Entonces acuérdense que es a favor, va arriba, respecto de todo lo posible, del espacio muestral va abajo. Bueno, si en un experimento consiste en hallar la probabilidad de que al tirar